Hola chicos, buen día a todos, ¿qué tal? Les saluda su profesor Manuel Díez, del curso, del área de comunicación y del curso de comunicación. ¿Sí? El día de hoy vamos a tocar el tema de la silueta de características. Bueno, silueta, ¿qué significará la silueta? La silueta es, es lo que nosotros es lo que nos ayuda a nosotros identificar, por ejemplo, la estructura de algún cuerpo, ¿sí? La silueta, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Vemos una sombra, ¿no? En la sombra vemos algo circular, algo cuadrado, algo triangular, ya sabemos, ya, ¿no? Como resultado, ya sabemos la forma, ¿sí? Entonces, eh, ya podemos darnos cuenta, ¿no? De lo que nos quiere decir este texto. Bien. Para resumirles el concepto de silueta de características, esto nos va a permitir identificar, ¿no? O determinar qué tipo de texto se va a leer. Bien. Ya que los paratextos, o bueno, por decirlo, títulos y subtítulos, permiten identificar el tema y aportar alguna definición o aclaración de lo que aparece en él. Bueno, ¿qué quiere decir en esto, no? ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, esta silueta de características es algo abstracto en la cual nos va a permitir, ¿sí? Identificar qué tipo de texto es, ¿sí? ¿Qué tipo de texto es? Sí. Por lo tanto, nosotros vamos a saber, ¿no? Mediante la observación, como creo que todo método se aplica, la observación, vamos a poder, identificar, ¿sí? Qué tipo de texto vamos a leer. ¿Sí? Recuerden que existen varios tipos de texto, muchachos, ¿sí? Algunos. Existe el tipo de texto descriptivo, el tipo de texto expositivo, ¿sí? Recuerden que el tipo de texto descriptivo nos va a permitir, ¿no? O la misma lectura nos va a ofrecer, ¿no? La misma fuente nos va a ofrecer, nos va a describir la forma, sus características, ¿sí? Su importancia, sus objetivos, ¿no? En fin, varias cosas, ¿no? Ese es el texto descriptivo, ¿no? Su nombre lo dice, describir. El texto expositivo nos va a transmitir ideas, o sea, nos va a exponer ideas, ¿no? El texto argumentativo nos va a dar una idea, una hipótesis o una tesis, ¿sí? Y también va a permitir refutar la misma u otro texto, ¿sí? Ese es el argumentativo, ¿no? Aquí hay argumentos que utiliza el texto para poder comprobar algo, ¿sí? El texto directivo es aquel texto que utilizan, por ejemplo, los ejecutivos, ¿sí? Que no aplica muchos argumentos, simplemente determina algo o algún mandato, ¿sí? El texto científico, aquel texto que utiliza el método científico, por ejemplo, ¿no? Utiliza un texto científico, utiliza un párrafo de introducción, conclusión, ¿no? Desarrollo, ¿sí? En la cual se puede comprobar científicamente. El texto jurídico, chicos, es lo que aplica, ¿no? Artículos, los textos jurídicos aplican el Poder Judicial. Sí, los textos administrativos, aquellos textos que aplican las empresas, ¿no? Es más, el sistema gubernamental, o sea, el sistema estatal, ¿sí? Y así vamos a ver los pasos, ¿sí? Para poder deducir la silueta de características. Miren, por ejemplo, el primer paso es observar el texto y deducir el tipo, ¿sí? Como le digo, el tipo de textos, el texto descriptivo, como les decía anteriormente, el expositivo, el argumentativo, el directivo, etc., ¿no? Entre otros tipos de textos. ¿Bien? Observa
Hay que observar primero. Segundo, hay que leer el texto y establecer su silueta estructural. ¿Cómo se establece? Bueno, al activarse estas ideas llamadas ideas previas, se hace mucho más sencilla. O sea, ¿qué son las ideas previas? Son las ideas secundarias. ¿Sí? Las ideas, bueno, entre las ideas principales y secundarias dentro del texto. ¿Sí? Se hace mucho más sencilla la comprensión al momento de la lectura, ya sea porque el texto es aquello que nos habíamos imaginado o porque no lo es. Bien, utiliza la estrategia. Observa el texto y deduce oralmente su tipo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, yo les voy a mostrar un tipo de texto descriptivo a continuación, ¿sí? Como ejemplo. Bien, entonces vamos a darle una lectura, por decirlo así, una lectura rápida, a grosso modo, rapidísima, una pequeña lectura. Luego nos va a permitir, ¿no?, identificar, por ejemplo, aquí en el texto expositivo, no, perdón, descriptivo, el título, como título principal, como título es La Pastorita Guaracina. Bien, aquí leemos rápidamente: una hermosa incomparable nacionalista, ¿no? Nos está describiendo, ¿no?, de dónde nació, ¿no?, en su primer párrafo. Luego en el segundo párrafo, esta mujer de cabello negro está describiendo físicamente el texto, ¿bien? Y en el siguiente párrafo, 24 de mayo, víctima de cáncer, nos está dando una descripción abstracta, o sea, por decirlo, una descripción psicológica. Miren, entonces, de acuerdo a esto, vamos a darle lectura, ¿sí? Lee el texto y observa su silueta estructural. La silueta, chicos, es la forma, miren, la estructura, ¿ven? ¿Ven? La estructura. Miren, esta es la silueta estructural, ¿sí? Miren, el título, la presentación, la descripción física, tipo de descripciones, psicológica y física. Ya, chicos, miren, esta es la silueta estructural. ¿Ven? En el cursor, fíjense. Bueno, esto es abstracto, ¿sí, muchachos? Ustedes lo podrán hacer en su cuaderno. Aquí en imagen, como podrán ver, una cantante muy reconocida, ¿no? Sus padres de repente habrán escuchado de ella. Bueno, para no redundar más en el tema, vamos a describirla, ¿sí? Vamos a hacer una silueta estructural. Bueno, en principio el título, ya saben, Pastorita Guaracina, va en el título. En la presentación, ¿qué es lo que va en la presentación, chicos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ofrece en la presentación? ¿No? Dice, es una hermosa incomparable voz, nació en el distrito de Malvas, ¿no? Tal, en el centro del espacio. Bueno, vamos a ofrecerle rápidamente la descripción, ¿sí? Aquí que nos da los, datos del personaje. ¿Qué nos ofrece? Lugar y fecha de nacimiento. Fíjense, miren. Aquí nos da en la presentación. En la descripción física, ¿qué nos dice en la descripción física? Que es de cabellos negros y ondulados. Y de ojos grandes. Y para terminar, la descripción psicológica que nos dice, si ustedes pueden darse cuenta y leer, nos dice que está orgullosa de su tierra a pesar de las injusticias que vivió. ¿Sí? Y así terminamos nuestra silueta de características dentro de un texto. Fíjense cómo. Y así concluimos, chicos, la clase de hoy. ¿Sí? Sencillo, sencillísimo. Hay que saber identificar
sobre todo en los pasos observa y luego lee. Utiliza la estrategia, observa el texto, deduce su tipo de texto.